En la vida de Putin hay muchos secretos. Algunos los conocemos, otros aún no, y hay algunos que probablemente no sabremos ni siquiera después de su muerte. Pero hay un secreto principal que, en general, muchos conocen, y los demás simplemente no quieren creer en él porque la verdad es demasiado aterradora. Este secreto es la circunstancia de la llegada al poder del futuro unificador de las tierras rusas. Más precisamente, las explosiones de edificios residenciales en el otoño de 1999, que de hecho se convirtieron en el punto de partida para el ascenso del ex coronel de la KGB al trono del Kremlin. Por eso, hoy hablaremos sobre la provocación más grandiosa organizada por los servicios secretos rusos para asegurar la llegada al poder sin obstáculos de su protegido. Un análisis objetivo y equilibrado de esos lejanos acontecimientos. Soy Semyon, esto es Mega Show Televisión y comenzamos. Agosto del 99. Y aunque las explosiones ocurrieron en septiembre de 1999, hay que retroceder al menos un mes para entender mejor el contexto de los acontecimientos. Fue precisamente en agosto de 1999 cuando se iniciaron los procesos que toda la humanidad sigue enfrentando hasta el día de hoy. En uno de los videos anteriores conté por qué y bajo qué circunstancias el círculo de Yeltsin eligió a Putinik como el sucesor más óptimo. Así fue como se puso en marcha la operación Sucesor, y en esta operación, al parecer, todo estaba cuidadosamente planeado. El anciano y débil Yeltsin, odiado por casi toda Rusia, cedió el poder públicamente a un funcionario más joven y sin escándalos, gris y aburrido, al estilo de Brezhnev, que en realidad no representaba gran cosa, y por eso debía convertirse en una figura fácilmente manipulable. Y al llegar al poder, debía garantizar la inmunidad de Yeltsin y su familia, así como la propiedad multimillonaria que habían acumulado con tanto esfuerzo. Así era Putin en agosto de 1999, un administrador común, como muchos en el círculo de Yeltsin. Pocos en la población conocían de él, especialmente siendo líder del Servicio Federal de Seguridad, la agencia más secreta del país. Y de repente, un trueno en cielo despejado. El 9 de agosto, en los amplios círculos populares, Yeltsin lo nombra como primer ministro interino y de inmediato, en un mensaje televisado, lo llama oficialmente su sucesor. Una semana después, la Duma estatal aprueba su elección por mayoría. Así, en Rusia, ignorando las normas constitucionales, surgió un verdadero príncipe heredero. Solo que, a diferencia de la monarquía de la antigüedad, donde al heredero al trono se le preparaba desde pequeño para gobernar el Estado, a Putin no lo prepararon para gobernar y, como mencioné, su candidatura fue resultado de intrigas y juegos de poder. Sin embargo, en los planes de la élite rusa había una omisión muy importante. Para convertirse en un zar legítimo, el príncipe heredero tenía que pasar por una pequeña formalidad: las elecciones. El presidente es resultado de la voluntad de la mayoría adulta, no de oligarcas ni ministros. Por eso la elección de los secuaces de Yeltsin debía ser confirmada mediante votación. Y con eso había serios problemas. A diferencia de las elecciones actuales en Rusia, donde el resultado es predecible, a finales de los 90 era todo lo contrario, impredecible. La década anterior se caracterizó al menos por una relativa libertad de expresión y democracia. Hoy es difícil de creer. Rusia fue brevemente un estado democrático con muchos problemas: corrupción, oligarcas y una población políticamente inmadura, fácil de engañar y manipular en elecciones. Es decir, la democracia era inmadura, aún no estaba completamente arraigada en suelo ruso, pero aún así, la democracia sigue siendo democracia y podía ponerle fin a los planes de quienes tenían el poder en ese entonces. Ellos temían seriamente que, si se sometía la candidatura de Putin a una votación nacional, podía perder ante políticos más experimentados como Grigory Yavlinsky, Boris Nemtsov o el comunista Gennady Zyuganov. Y si se llegaban a realizar debates electorales, entonces sí que sería un desastre. Una persona cerrada y sombría, un introvertido que solo responde leyendo de una hoja, difícilmente habría caído bien al público.
Políticos acostumbrados a debates parlamentarios lo habrían vencido fácilmente. No es de extrañar que, incluso durante sus estudios en la Escuela Superior de la KGB, a Vladimir Vladimirovich lo consideraran completamente inadecuado para el trabajo de agente, ya que no tenía la capacidad de reclutar nuevos agentes. Y en cuanto a posibles falsificaciones de los resultados de la votación, ni siquiera la corrupta estructura vertical de Yeltsin podría haber fabricado altos resultados para una persona que los votantes simplemente no conocen. Quienes estuvieron relacionados con las elecciones saben que, como máximo, se pueden sumar unos 5 puntos porcentuales. Más sería muy evidente. Yanukovych en su momento se sumó más de 10% y al final obtuvo la Revolución Naranja. Pero volvamos a lo nuestro. En la situación que se había formado, solo había una salida. Era necesario inflar tanto la popularidad de Putin que no le diera miedo ninguna elección y la gran corona imperial quedara en las manos correctas. Pero ¿cómo lograr eso? Es una cuestión sumamente complicada. En 1999 se podía aprovechar la experiencia ucraniana y repartir trigo sarraceno a los votantes. ¿Y esa es una buena opción? Muchos recuerdan cuando los candidatos a altos cargos solo sobornaban a los votantes. 1 kilo de trigo sarraceno, pasta, una botella de aceite, un frasco de aceite de girasol, leche condensada, un par de latas de conservas de pescado y, si había suerte, carne enlatada. Ese era el paquete estándar y el voto ya estaba asegurado. Ya en serio, también se podría aumentar algo las pensiones, becas o mejorar beneficios sociales. Un poco, claro, pero acompañar ese aumento con promesas de que en el futuro todo será aún mejor. Una escena estándar, ¿no es cierto? Pero no en vano, el segundo presidente de Ucrania, Leonid Kuchma, tituló sus memorias «Ucrania no es Rusia». Pero este principio también funciona al revés. Rusia tampoco es Ucrania. Y los métodos ucranianos para ganar las elecciones, por decirlo suavemente, no eran del todo aceptables. En primer lugar, se necesitan fondos adicionales para esto, y en segundo lugar, se podría haber hecho sin ellos. Solo que en lugar de trigo sarraceno, se pueden usar vidas humanas y el miedo a perderlas, una opción infalible. Sacaron la carta chechena de la manga. Entonces, ¿qué decisión se tomó? En primer lugar, hay que crear en la sociedad rusa una atmósfera de miedo duro y total, porque es más fácil manipular a la gente asustada. Siempre seguirán a quien les muestre el camino correcto. En segundo lugar, aparece un noble caballero salvador en un caballo blanco o en un Mercedes blanco. Eso no importa tanto. Y en tercer lugar, el pueblo agradecido vota unánimemente en las elecciones por la libertad de su libertador. Y él entra solemnemente al gran palacio del Kremlin y se instala ahí para siempre. Así de simple y hermoso. En todo este esquema, el punto más difícil era el primero. ¿Cómo crear esa atmósfera de miedo? La experiencia histórica mundial predice solo 2 opciones obvias: o mediante la guerra o gracias al terror. El entorno de los chequistas de Putin decidió actuar de ambas maneras, y entonces recordaron Chechenia. Chechenia llevaba mucho tiempo siendo un problema para el Servicio Federal de Seguridad, los generales y quienes defendían la grandeza imperial de Rusia y negaban la autodeterminación de los pueblos. Porque como resultado de la Primera Guerra Chechena, la República Chechena de Ichkeria de hecho se convirtió en un estado independiente, aunque ningún país del mundo reconoció su soberanía. No analizaré la historia de las guerras chechenas. En mi canal hay un video dedicado a ese tema. Solo diré que muchos dentro del liderazgo ruso soñaban con una revancha y con devolver Chechenia a su control, y Putin, en su persona, encarnaba perfectamente todos esos deseos. Originario de la KGB, director del Servicio Federal de Seguridad, soñando con el renacimiento de la grandeza del Estado ruso y su restauración como un imperio, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 2.0. Y además, en todo este esquema, el Servicio Federal de Seguridad jugaba un papel clave. Desde la era soviética, los generales de la KGB soñaban con que uno de ellos llegara al poder para aumentar su influencia en el Estado. Y no tendrían que compartir el poder con burócratas de la familia de Yeltsin o, peor aún, con los odiados oligarcas. Para un agente del Servicio Federal de Seguridad en esa época, el sistema ideal era concentrar el poder en las fuerzas de seguridad. Y adelantándome un poco, puedo decir que Putin no los decepcionó. Desde hace ya un cuarto de siglo, una agrupación mafiosa de chequistas ha estado saqueando Rusia de manera diligente y deliberada.
Solo saben dividir y quitar, pero son completamente incapaces de multiplicar o producir algo útil, excepto armas. Y ahora, vayamos al grano. Para iniciar, se debía organizar la Segunda Guerra de Chechenia para que los chechenos atacaran primero, y Moscú pareciera defenderse, lo cual se logró. Militantes entre los islamistas más radicales, a quienes llamaban wahhabíes, atacaron la vecina República Rusa de Dagestán para seguir expandiendo la bandera de la yihad, y Moscú, en represalia, declaró una operación antiterrorista. Así comenzó una nueva guerra en el Cáucaso. A simple vista, todo parece en orden y legal. Los terroristas atacan, los valientes soldados liberan, igual que en cualquier país civilizado. Solo que hay algo que desconcierta. Los militantes atacaron el 7 de agosto de 1999. 2 días después, Putin sucede a Yeltsin. Como dicen, ¿coincidencia? No lo creo. Es probable que la invasión a Dagestán fuera organizada por los servicios secretos rusos usando militantes wahhabitas. Muchos líderes de la JKH eran agentes del Servicio Federal de Seguridad, así que provocar era factible. Después, bajo el liderazgo del valiente primer ministro Vladimir Vladimirovich, liberar Dagestán del enemigo. Surge una imagen clara. Uno crea el problema y lo resuelve, como en las operaciones especiales de los chequistas. Y para completar, hay que agregar algunos detalles más. Crear este tipo de provocaciones era totalmente acorde con las tradiciones de la VCHK, Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos y KGB. Recuerden al menos el asesinato de Sergei Kirov en 1934 que Stalin usó como pretexto para iniciar represiones masivas. Y en cuanto a la infiltración rusa entre los líderes de Chechenia, un ejemplo claro puede ser el padre del actual leal soldado de Putin, Don Ramzan Kadyrov. Ahmad Kadyrov fue muftí de Chequería, equivalente a un metropolitano ortodoxo, durante la Primera Guerra Chechena. Él defendía combatir a los perros infieles, como llamaba a los rusos, y Ramzan estaba orgulloso de matar a su primer ruso a los 16 años. Pero en cuanto comenzó la Segunda Guerra Chechena, Kadyrov padre inmediatamente se pasó al lado de los rusos. Surge una pregunta lógica: ¿cómo logró cambiar de bando tan rápido? La respuesta es simple. Él ya tenía lazos con Moscú, trabajaba con el Servicio Federal de Seguridad y negociaba beneficios para él y su clan. El mejor lugar bajo el sol y no es el único. ¿Las explosiones y lo que pasó después? A inicios de septiembre, los wahhabíes fueron expulsados casi por completo de Dagestán. La limpieza total terminó el 14 de septiembre. El liderazgo ruso se enfrentaba a una pregunta lógica: ¿conformarse con lo logrado o avanzar hacia Chechenia? En el último caso, esto significaba una seria ampliación de la guerra y un aumento radical del nivel de escalada. También significaba una violación directa de los acuerdos de Khasavyurt de 1996 que pusieron fin a la Primera Guerra Chechena. Y lo más importante, lo que más preocupaba a Orlando Orlov Putin era la opinión pública. Sí, hubo tiempos en los que no era la sociedad la que se adaptaba a Putin, sino Putin a sus demandas. Lamentablemente esos días ya pasaron. No era un secreto para quienes gobernaban que la mayoría de los rusos se oponía a otra guerra con Chechenia. Limpiar Dagestán de islamistas es una cosa, pero volver a invadir Chechenia es muy diferente, arriesgado y sangriento. Entre las masas populares persistían los temores de la Primera Guerra Chechena, que ya era muy impopular entre los ciudadanos comunes. Nadie olvidó cómo enviaron a jóvenes de 18 años sin preparación al asalto de Grozny en Año Nuevo, ni cómo terminó eso después. Nadie quería que se repitiera esa pesadilla. Por eso, incluso en los medios de comunicación a menudo se deslizaba la idea de que para qué demonios necesitábamos esa Chechenia rebelde. Y de verdad, ¿de qué sirve esa república deficitaria, cuya superficie es menos de 1/1000 de toda la superficie de Rusia? ¿Por qué fueron necesarios estos sacrificios y cuál era su sentido? En condiciones normales, la mayoría de la población rusa se habría opuesto a otra guerra, y entonces perdonar el trono para el futuro Vladimir Tabrichevsky. Pero los chequistas se prepararon de antemano para ese escenario. Solo necesitaban crear una atmósfera de miedo y odio contra Chechenia y todo el pueblo checheno, para que los ciudadanos de Rusia quisieran pelear ellos mismos contra los malditos terroristas, y para eso se desató el terror en general.
Cabe destacar que los servicios secretos soviéticos ya usaban provocaciones para aumentar el odio al enemigo desde finales de los años 40 y principios de los 50, como lo hicieron contra el ejército insurgente ucraniano y los Hermanos del Bosque. En los países bálticos, los agentes de la Checa solían disfrazarse con uniformes enemigos y organizar ataques contra civiles, incendiaban, mataban, robaban y violaban. Y luego la propaganda proclamaba a los salvajes que eran esos banderistas o los nacionalistas lituanos. Y eso funcionaba, lamentablemente. El FSS no obtuvo nada nuevo. El país fue sacudido por inéditos atentados con muchas víctimas. El 4 de septiembre explotó un edificio residencial en Buynaksk. El 9 de septiembre ocurrió una explosión en un edificio residencial en la calle Gurianovo en Moscú. El 13 de septiembre otra vez explotó un edificio de varios pisos en la capital, en la carretera de Kashirskoye. Y el 16 de septiembre fue volado un edificio, pero esta vez en Volgodonsk. Hubo 307 víctimas en 2 semanas, algo nunca antes visto en la historia de Rusia. Y ahí fue cuando realmente empezó el miedo. El país fue invadido por un pánico sin precedentes, alimentado por historias sobre las atrocidades de los militantes chechenos. La economía estaba paralizada por las constantes inspecciones de transporte y viviendas. Muchos temían dormir por miedo a que su casa fuera la próxima. Naturalmente, con una población así se podía moldear cualquier cosa que se quisiera. Hablando de la pista chechena, las autoridades no presentaron ninguna prueba convincente de que estos atentados fueran cometidos por chechenos en absoluto, solo referencias a algunos datos clasificados e información confidencial. Ningún checheno fue capturado en la escena del crimen y ningún grupo checheno se atribuyó la responsabilidad de estos atentados. Ni siquiera Shamil Basayev y el mercenario árabe apodado Yatab, quienes tenían la reputación de ser los más radicales wahabitas. Después, investigadores opositores a Putin dijeron que en otoño de 1999 los chechenos eran los menos interesados en otra guerra con Rusia y no estaban preparados para ello. Y mucho menos querían un nuevo agravamiento de la situación política interna, que comenzó como resultado de los atentados. Al contrario, para el liderazgo de Echkerilla, era importante conseguir el apoyo de al menos algunos países extranjeros, y las explosiones de los edificios y la Segunda Guerra Chechena destruían por completo sus planes. Sin embargo, ya nadie hacía estos razonamientos, y con el tiempo, expresarlos públicamente se volvió extremadamente peligroso para la vida y la salud. Y después todo siguió como estaba escrito. Las autoridades incluso acusaron a Chechenia de organizar estos brutales atentados y Grozny y otras ciudades chechenas fueron bombardeadas. Interesante cómo apoyaron en la lucha contra el terrorismo. Luego, Putin, haciéndose pasar por un verdadero luchador contra el radicalismo islámico, pronunció su primera frase icónica, diciendo que iba a eliminar a los terroristas en el baño. Y el 30 de septiembre comenzó la invasión terrestre completa a Chechenia, y ni un solo perro siquiera ladró. Y además, según encuestas de sociólogos, el 61% de los encuestados apoyó la entrada de tropas en Chechenia, mientras que en agosto su proporción era de solo el 24%. Así fue como en solo un mes se pudo cambiar la estructura social de cabeza. Azúcar de Riazán. Pero de todas estas travesuras de los chequistas podríamos no habernos enterado en absoluto si no hubieran cometido un error, pero uno sumamente importante. Ese error ocurrió justo después de las 4 explosiones anteriores. Para ser más exactos, debía ser la quinta, pero esta vez Dios tuvo misericordia. Imaginen la escena el 22 de septiembre de 1999 en Riazán, en una zona residencial, un edificio típico de 12 pisos. Regresa tarde del trabajo, ya de noche, un simple chofer, Alexei Kartofelnikov, y cerca de su entrada ve a 3 tipos sospechosos, de apariencia eslava, no caucásica. De aspecto, descargan de un chiguli unos costales muy pesados y los llevan al sótano. Las placas del coche estaban cubiertas y eso de inmediato llamó su atención. Además, todos perdieron. En ese entonces, advertían que pusieran especial atención a las personas que mostraban interés en los sótanos y semisótanos. Por eso, al llegar a casa, Kartofelnikov llamó a la policía. Como suele pasar en la provincia rusa, los agentes de la ley llegaron 40 minutos tarde. Es lógico que durante ese tiempo las personas sospechosas se escaparon hacia el bosque de sauces de Asia. Los policías que bajaron al sótano se asustaron un poco. Cerca del muro de carga había 3 enormes costales, de unos 60 kilos cada uno.
El costal de arriba estaba abierto, dentro había una sustancia blanca y el detector de gases indicó que era exógeno, un explosivo muy potente. También en el costal se encontraron un reloj electrónico hecho en forma de localizador y 3 baterías conectadas con cables. La activación del dispositivo estaba programada a las 5:30 am. El detonador era un casquillo de cartucho de caza lleno de pólvora. Por supuesto, se llamó a los zapadores al lugar. Los residentes que tuvieron una segunda oportunidad de vida fueron evacuados de inmediato. En toda Rusia se difundió la noticia urgente de que en Riazán se evitó un nuevo atentado terrorista. Se alertó a todas las fuerzas de seguridad de la ciudad. Se activó el plan Pergvat y se bloquearon todas las salidas de Riazán. Las autoridades optaron por respaldar la versión de un atentado frustrado, ya que Riazán incrementaba el pánico, lo que beneficiaba a Putin y su círculo. Cuando las fuerzas de seguridad locales rastrearon a los supuestos terroristas y empezaron a detenerlos, Moscú ordenó de repente cancelar la operación. ¿Y la mano derecha de Putin? El director del Servicio Federal de Seguridad, Patrushev, cambió la versión oficial y afirmó que en Riazán no se evitó ningún atentado terrorista y que todo lo sucedido eran ejercicios antiterroristas especiales, que en los sacos encontrados no había exógeno, sino azúcar común y corriente. Es difícil imaginar un giro así en un país normal y civilizado, pero en Rusia todo es posible. Por cierto, un dato muy curioso, el atento habitante de Riazán, Kartofelnikov, que notó la colocación del azúcar, hizo un retrato hablado de los 3 sospechosos del atentado y casi los atraparon gracias a eso. Durante 15 años nadie lo recordó, hasta que en verano de 2014 apareció en Donbass. Resulta que uno de esos 3 tipos se parece mucho a nuestro viejo conocido, el héroe de Slaviansk y Kramatorsk, Guerkin Strelkov, quien precisamente en el 99 servía en el Servicio Federal de Seguridad y era considerado un maestro en diversas operaciones de sabotaje y provocaciones. En 2014, el Servicio de Seguridad de Ucrania interceptó su charla con un cómplice. Guerkin sugirió explotar edificios en Donetsk y culpar a las autoridades ucranianas por las explosiones. Como se puede ver, la experiencia de años anteriores se hizo notar. Todo queda oculto. Por supuesto, la historia sobre el azúcar de Riazán generó muchísimas preguntas, y eso no es nada sorprendente, ya que la nueva versión oficial estaba llena de errores y contradicciones. Ni siquiera tiene sentido detenerse en todas ellas. Lo ideal es leer El Servicio Federal de Seguridad hace explotar Rusia o ver su película, Atentado contra Rusia. Las autoridades rusas suelen pedir que la eliminen de YouTube, pero ciudadanos comprometidos la suben de nuevo. Los autores de esta investigación son el historiador y activista social Yuri Felchinsky y el exagente del Servicio Federal de Seguridad Alexander Litvinenko, especializado en la lucha antiterrorista y con amplios contactos en el círculo cercano de Putin. Y ellos presentan una serie de numerosos hechos que confirman que los acontecimientos en Riazán no fueron ningún tipo de ejercicio. La telefonista Nadezhda Yushanova, al recibir la orden de interceptar llamadas sospechosas, registró una conversación entre Moscú y Riazán, donde alguien de Moscú ordena a su interlocutor salir de la ciudad uno por uno. Luego se supo que el número de Moscú era del aparato central del Servicio Federal de Seguridad, así se da jaque mate. Por cierto, el destino de uno de los autores de esta investigación, Litvinenko, fue bastante desafortunado. Temiendo represalias por parte de sus antiguos colegas, huyó al Reino Unido y obtuvo asilo político. Allí criticaba activamente la política de las autoridades rusas y personalmente a Putin. Por esto, en 2006, fue envenenado por agentes rusos. Como veneno se utilizó polonio radiactivo, por eso las imágenes de Litvinenko muriendo y quedándose calvo dieron la vuelta al mundo. Trágicamente, también se truncó el destino de otra partidaria de la gente, la periodista Anna Politkovskaya, quien fue de las primeras en Rusia en predecir la transformación del régimen de Putin en una verdadera dictadura. Criticaba el endurecimiento de las leyes, la persecución a la prensa y la televisión libres, así como la política en la Chechenia ocupada y todo ese caos medieval que instauró ahí el clan Kadyrov. Y como resultado, el 7 de octubre de 2006, en el cumpleaños de Putin, sus hombres le dieron un regalo al jefe. Le dispararon en el elevador de su propia casa a esa periodista molesta, y no solo a ella. Cuestionaban la versión oficial de las explosiones en los edificios.
Por ejemplo, Vladimir Gusinsky, oligarca y dueño de NTV, a diferencia de otros multimillonarios, no apoyó la candidatura de Putin. El 24 de marzo, 2 días antes de las elecciones, organizó en su canal un gran análisis de la situación. Talk show de detectives, investigación independiente, azúcar de Riazán, entrenamiento de los servicios secretos o explosión fallida. Este programa se convirtió en uno de los más sonados y debatidos en la televisión rusa de esa época. En un mismo estudio se reunieron los residentes de aquella casa en Riazán y varios altos funcionarios del Servicio Federal de Seguridad. Durante una discusión abierta, estos tuvieron que justificarse y defender públicamente su controvertida versión sobre los ejercicios ante los ciudadanos. Al final, los agentes de seguridad no solo no lograron convencer a los residentes de la casa, sino que sembraron aún más dudas en ellos. Es cierto que se disculparon varias veces ante los habitantes de Riazán, incluso Patrushev, pero no pagaron compensación. El caso penal se cerró y nadie volvió a ver los sacos con el llamado azúcar en la Rusia moderna. En la era de las cajas zombies, un programa así parece completamente de ciencia ficción. Tras 25 años, es difícil imaginar esa libertad de expresión, reunión y debate en el país. El gobierno actual y el Servicio Federal de Seguridad llevan mucho tiempo sin contacto con la población y no consideran necesario rendir cuentas por sus propias acciones, incluso si parecen ser un completo abuso de poder o incluso crímenes horribles. Dios salve al zar, al heredero dorado del trono ruso. Todo se estaba dando de la mejor manera posible. En agosto de 1999, su aprobación según el Centro Ruso de Estudios de Opinión Pública fue del 31%. Este indicador está relacionado, por un lado, con el hecho de que hasta el nombramiento de Putin como primer ministro casi nadie sabía nada sobre él. Además, influyó la llegada de un rostro nuevo, en contraste con el envejecido equipo de Yeltsin y un sucesor poco relevante. En septiembre, la popularidad de Putin subió al 53%. ¿Por qué? Porque Daguestán fue limpiado de militantes y el sucesor se atribuyó todos los méritos. Sin embargo, en octubre, el nivel de apoyo ya era del 65%, en noviembre del 80%, en diciembre del 79%, cifras nunca antes vistas en Rusia en ese momento. Y esto ya es una consecuencia directa de esas famosas explosiones. Ocurrió lo que se llama la unión alrededor de la bandera, o la consolidación alrededor del líder. Durante la guerra ocurrió lo que los sociólogos llaman el fenómeno de la fortaleza asediada. Dicen que estamos rodeados de enemigos, que debemos mantenernos unidos y que el líder sabio nos salvará a todos. Y fíjense, un crecimiento tan colosal en la popularidad en un periodo tan corto habría sido absolutamente irreal en circunstancias normales. Como decían los antiguos romanos, ¿quieres saber quién lo hizo? Mira a quién le conviene. La humanidad aún no ha inventado una mejor sabiduría. En enero de los 2000, la popularidad de Putin llegó al 84%, bajando al 75% en febrero y al 70% en marzo. Al parecer, fue del efecto de la prolongada guerra en Chechenia, aunque el 6 de febrero las tropas rusas finalmente lograron tomar Grozny. Los medios calificaron este éxito como la mayor victoria del valiente ejército ruso desde Stalingrado, aunque realmente no había mucho que celebrar. Durante las guerras chechenas, la capital de Ichkeria cambió de manos 3 veces. Por eso, tras la victoria de Putin, Grozny no se diferenciaba mucho de Hiroshima. En agosto del 45, la ciudad prácticamente tuvo que ser reconstruida desde cero. Pero una aprobación del 70% bastaba para silenciar a cualquier opositor. En ese momento, todos entendían que ya no había alternativa real a Putin, y cuando él rechazó participar en los debates electorales, la clase política rusa lo aceptó como algo natural. En todas las elecciones siguientes, la situación fue similar. Putin nunca participó en ningún debate ni en otras formas de diálogo que implicaran una competencia libre. En lugar de eso, utilizó eventos previamente organizados, líneas directas, grandes conferencias de prensa y reuniones escenificadas con el público. Y de verdad, ¿para qué sirven esos debates? Eso no es asunto de un zar, que sean los boyardos los que se peleen entre ellos y traten de demostrar algo. El autócrata siempre está por encima de toda esa porquería. Y por fin, las tan esperadas elecciones. ¡Pum! 52% en la primera vuelta, y nadie ni se inmutó, todo como debe ser. La operación Heredero fue un éxito, y el 7 de mayo se celebró la coronación. Ocupó el trono quien 20 años después sería llamado el abuelo del búnker. Y en Ucrania, bueno, ustedes mismos saben cómo.
Sacamos conclusiones. De esta manera, los actos terroristas de septiembre de 1999 son el mayor secreto de Putin porque ponen en duda su legitimidad. Fue precisamente gracias a la sangre humana que logró alcanzar la cima del poder sin mucha competencia. Las explosiones en edificios residenciales sirvieron para justificar la Segunda Guerra de Chechenia. Esto ayudó a crear la imagen de un líder fuerte, exitoso y garante de la estabilidad, guardián del gran imperio de trágicas tradiciones. Y esa imagen, una imagen absolutamente falsa, sigue explotándola hasta nuestros días. Uno quisiera decir al final que sería mejor si Putin repartiera trigo sarraceno, pero no mejor, digamos que sería mejor si Putin no existiera en absoluto. Y esa es la pura verdad. Por último, cuando en la Federación Rusa ocurran ataques terroristas y de inmediato se active el modo de levántate, gran país con Putin o su sucesor. Recuerden este video,